nos encontramos con un nuevo tutorial. Pantuflas a crochet súper fáciles. Mi nombre es Pat y te doy la bienvenida a mi canal. Vamos a ver cómo tejerlas. Es muy sencillo de realizar. Necesitamos primeramente hacer una cadena que mida 22 centímetros para un talle de pantuflas del número 36. Estoy utilizando un acrílico que tiene 4 milímetros y una aguja del crochet de 5 milímetros. Voy a hacer una cadena sin ajustar demasiado porque después tengo que trabajar sobre ella para que no quede tirante. Conviene hacerla un poquito más floja que lo que tejemos habitualmente. Entonces, una vez que llego a la medida indicada, los 22 centímetros, lo que voy a hacer es agregar algunos puntos más. En este caso, quiero agregar 2 centímetros y medio o 3 centímetros, así que voy a agregar unos 5 puntitos aquí y voy a medir para cotejar que esto sea la medida que necesito, ¿sí? Perfecto. Ahí tenemos los 5 puntos en casi 3 centímetros. Esos 3 centímetros me van a ayudar para hacer un doblez que necesito hacer en la punta. Voy a agregar un punto más para hacer la primera hilera y voy a tejer en medio punto. Todas las hileras que vamos a hacer son siempre en medio punto. Fíjate donde estoy picando, en la hebrita de la cadena que está más abajo. Cuando llego aquí al final voy a hacer una cadena para girar el tejido, pero puedo utilizar otros colores, así que voy a usar el color naranja y lo voy a sujetar con ese punto que hice al final. Fíjate, hago aquí esta hebra, este punto, y voy a sujetar un poquito con mi mano para ayudarme. Y ahora voy a picar sobre la cadena que tejí, el medio punto, la cadenita que queda en la parte de arriba, solamente la hebra que está del lado de atrás del tejido. Y esa hebra inicial del color naranja que acabo de agregar, la voy a tejer escondida para que este color quede ahí bien sujeto. Entonces sigo tejiendo solamente picando en la segunda hebra, la que está más retirada, la que está de la parte de atrás sería, ¿no es cierto?, del medio punto que hice en la hilera anterior. Esto le va a dar un cierto relieve a las pantuflas, las va a hacer un poquito más abrigadas y también antideslizantes para poder caminar descalzo en casa solamente con estas pantuflas sin patinarnos. Cuando llego al final, en este caso, voy a tomar, en lugar de hacer el último punto para girar, lo hago directamente con el otro color, ¿sí? Y fíjate que no estoy cortando ninguno de los colores que estoy utilizando porque los voy a seguir usando de acá en adelante. Así no tengo que iniciar cada vez y luego me quedarían muchos hilos para esconder. Hago lo mismo que hice antes, es decir, sujetar esta hebrita inicial para ocultarla y después eso que queda expuesto ya lo puedo cortar. Entonces de esa forma va a quedar bien agarrado al tejido y puedo seguir tejiendo. Mientras tanto, el hilo de color naranja va a quedar ahí en un extremo, el amarillo quedó sobre el otro y ya vemos los relieves cómo quedan. Ahora te voy a mostrar cómo está quedando y que tengo un hilo de un color en un extremo y en el otro extremo dos otros hilos.
o lanas, ¿no? En este caso son acrílicos, pero quiero decir, estoy dejándolo uno de un lado y dos del otro lado. ¿Para qué? Por la forma en que estoy tejiendo, siempre me van a quedar del lado correcto las que necesite utilizar. Por ejemplo, ahora me toca tejer con color anaranjado y ya lo tengo en el lugar donde tengo que iniciarlo. Seguí tejiendo hasta la mitad con rayas y luego le hice una parte también lisa y las medidas de todos los lados de este cuadrado son iguales. Ahora voy a doblar porque estas pantuflas se hacen utilizando dos medios triángulos. Entonces lo que necesito hacer es coserlas. Mira cómo quedaría. No hay problema de qué lado lo cosa porque como es doble faz, esta textura va a quedar bien de cualquiera de los dos lados, ¿no es cierto? Entonces lo primero es marcar. Para la punta de estas pantuflas necesitamos hacer una pequeña costura. Fíjate, cuando lo doblo, yo quiero que las rayitas queden en la parte de arriba, así que ahí no voy a coser en este momento, sino que voy a utilizar como punta y esta parte como talón. Lo voy a sujetar para que no se me mueva en este momento que tengo que empezar a coser. Entonces, cuando llego aquí, que es donde empiezo a coser, voy a doblar procurando que me queden esos 2,5 centímetros que hice de más. Aquí hago un doblez y ahora del otro lado de la pantufla también, ¿sí? Entonces van a quedar los dos dobleces formando como un pequeño triángulo ahí arriba y eso va a ayudar que no termine en un pico tan pronunciado este calzado. Entonces, una vez que tengo estas partes bien marcadas, ya puedo empezar a coser para darle la terminación correcta a mi pantufla. Voy a comenzar la costura de la parte donde marqué recién con alfileres. Tomo un vértice y empiezo la costura común. Le vamos a hacer un nudito para que esto no se salga. Se le pueden hacer 2 nuditos. Y ahora empezamos con la costura, una costura común, con prolijidad y sin ajustar para que no quede nada tirante, sino que se vea muy natural. Entonces vamos a coser este primer doblez que hice. Es bastante cortito. Lo coso con el mismo estambre, con una aguja lanera de costura. Y luego en la misma costura, sin cortar esta hebra, voy a coser hacia arriba en este caso, ¿sí? Vamos a acomodarlo bien. Y vamos a coser hacia arriba esta otra parte que también habíamos marcado con un alfiler. Una vez que lo tengo ya todo cosido, que me queda como una V corta, voy a retomar con el hilo, con la misma aguja, por adentro, digamos, de la costura, ¿sí? La voy a disimular para no cortar la hebra y hacer otra costura, porque ahora necesito coser a partir de donde se unen estos 3 puntos, toda la parte inferior y también el talón. Así que con el mismo hilo voy cosiendo. ¿Ves que estoy tomando el bordecito que me queda? Que son 2 hebras, parece como una cadenita.
y no ajusto demasiado para que no quede tirante ni se vea como en forma incorrecta, ¿no es cierto? Hacemos toda la costura bien prolijita y cuando llegamos al talón seguimos en lo posible con la misma hebra y si no tendremos que utilizar otra en este caso me parece. Bueno, una vez que tengo ya todo cosido, voy a cortar esta hebra pues ya no la preciso. Cosí también, ves, atrás por 9 centímetros, ajustando bien ahí al final, porque ese lugar es donde cede, ¿no? Lo damos vuelta y ya tenemos nuestra pantufla abrigadita y con la punta no tan angular como quedaría si lo hubiéramos cosido todo recto. Entonces esta parte queda hacia adelante, una pequeña solapita, y ahora lo voy a medir para asegurarme y mostrarte que tiene los 22 centímetros del talle 36. Hay que cortarle esa hebra nada más y ya la tenemos terminada. ¿Te gustó? Con este tipo de pantuflas se puede hacer para todos los talles. Simplemente hay que tener en cuenta el largo del pie, agregarle un par de centímetros para el doblez y listo. Espero que te haya gustado. Nos vemos en el próximo tutorial.